Ahora, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Yo sé que es algo diferente lo que vamos a hacer en este momento. Todas las personas que nos están viendo en México, yo sé que también en otros lados nos están viendo, en especial en la ciudad de Celaya, con los hermanos de la obra, la Iglesia Cristiana. Les saludo y el día de hoy tengo un invitado muy especial que he estado siguiendo ya por algún tiempo en redes sociales y tuvo la gentileza, la amabilidad de concedernos una plática y ojalá que esta plática nos pueda dar a pie o pauta a comenzar una amistad y tener un contacto con Juan Fernández. Juan Fernández, gracias por estar conectado aquí con nosotros en México. Juan es de España, pero él nos va a contar un poquito más acerca de su entorno, de donde vive, y posteriormente vamos a tener una plática, yo creo que muy edificante acerca del tema de la gracia, acerca del tema del nuevo pacto. Y Juan, de verdad es un gusto que estemos en comunicación. Te comentaba hace un poco que ojalá nos esté viendo David Aranda, por él te pude contactar y es un gusto estar conectados, Juan. Pues lo mismo digo, es una grandísima bendición poder estar aquí con todos vosotros. Y yo, bueno, lo primero que quiero decir es que yo no me considero un maestro. Yo me considero un estudiante de la Escritura y una persona que lleva muchos años caminando con el Señor. Y todos esos años donde ha habido muchas caídas, donde ha habido experiencias buenas y experiencias malas, donde me han herido y donde yo también he herido, pues de todo lo que he aprendido es de lo que quiero compartir con todos vosotros y espero que todas las respuestas que pueda decir puedan traer muchísima bendición a vuestras vidas. Y Josué, muchas gracias por invitarme y por abrir tu corazón, por abrir tu casa. Para mí también es un privilegio estar aquí hablando contigo. Gracias, Juan. Tengo una serie de preguntas, pero tal vez nos vamos a ir desviando y si las podemos ir cambiando de Perfecto. acuerdo a lo que vayas platicando, que me parecería muy interesante darle seguimiento a lo que tú nos puedas platicar, sería muy bueno. Entonces, no tenemos un formato establecido, vaya. Muy bien. Y aparte de que Juan, ahorita en España, me comentaba que son como las 8:30 de Sí, de son la las 8:30, noche sí. y yo estoy Sí. grabando aquí a la 1:30 de la tarde, entonces allá ya el sol se puso, me imagino, y aquí Sí, estamos a mediodía, y sí. es Es decir, que maravilloso. cuando yo ceno tú estás comiendo, ¿verdad? Así es. Muy bien. Así es, más o menos, esa es Qué la bueno. mecánica. Y cuando yo estoy trabajando, tú estás durmiendo. Totalmente. Muy bien. Juan, cuéntanos un poquito de tu entorno, dónde vives para ya entrar de lleno al tema. Bueno, no solamente te voy a hablar un poco de mi entorno, me gustaría hablarte un poco de mi testimonio, ¿vale? Perfecto. Porque yo creo que va a ser interesante que podáis ver un poco cómo he ido aprendiendo yo también y creciendo en la gracia y creciendo en la fe y creciendo en el conocimiento de Jesús. Yo tenía 15 años cuando empecé a interesarme por las cosas espirituales y fue con un grupo de testigos de Jehová. Yo estuve Wow. con ellos durante 3 meses aproximadamente y estaba muy interesado en las cosas de Dios porque yo veía que eh, en mi vida faltaba algo, yo me sentía vacío, mi corazón estaba vacío y estaba buscando algo y unos testigos de Jehová pues vinieron a mí y yo me involucré en lo que es su organización, pero durante muy poco tiempo. Después estaba hablando con un compañero mío de mi clase y me habló de Jesús. Y cuando me habló de Jesús, pues enseguida me enamoré de él. Me enamoré de Jesús. Y fue cuando le recibí en mi corazón, cuando puse mi confianza y mi fe en su obra, en todo lo que él había hecho por mí. Esos primeros meses de mi caminar con Jesús fue, yo creo que uno de los mejores tiempos de mi vida. Fue algo totalmente maravilloso, donde te levantabas por la mañana y sabías que Dios estaba contigo.
Pero había algo que me decían algunos, y es algo muy interesante, porque me decían, fíjate, Juan está en la luna de miel. Y me El decían primer eso. amor, ¿verdad? El primer amor, correcto. Juan está en ese primer amor, está en la luna de miel y viene a la iglesia con ganas de alabar a Dios y con una sonrisa, con ganas de evangelizar a todo el mundo, siempre está dispuesto a ayudar a los hermanos. Bueno, está en la luna de miel. Ya veremos lo que pasa después. Hoy en día, cuando yo vuelvo mi vista atrás, ¿sabes por qué me estaban diciendo eso? Me estaban preparando para una vida en la ley de Moisés. El legalismo. Correcto. ¿Sabes lo que me estaban diciendo? Sin decírmelo. Lo que querían decir es, Juan, estás viviendo la luna de miel porque no sabes todavía todo lo que tienes que hacer. Por eso, cuando me veían sonriendo, ellos pensaban que iba a dejar de sonreír. Y efectivamente así fue. Porque de repente me obligan a dar el diezmo. Me empezaron a exigir a dar el diezmo. Y si yo no daba el diezmo era porque era un rebelde. Me exigían que no me podía perder ninguna reunión de la iglesia. Ninguna. Si había una campaña evangelística, yo tenía que estar ahí. Porque si yo no participaba en las campañas evangelísticas, era porque no amaba al mundo, no amaba a mi prójimo. Yo tenía que participar de una forma activa de todo lo que la iglesia llevaba a cabo, porque si no, yo estaba mal espiritualmente. A las reuniones de oración tenía que ir a las reuniones de hombres, y yo iba a todo. Y esa carga que pusieron en mis hombros me empezó a quitar la sonrisa, porque cuando me hablaron de Jesús, me presentaron a un Jesús que me amaba. Perdón, hermano, de una forma incondicional. Pero después me lo quitaron. Y me dieron a un Jesús con el que yo tenía que ganarme su amor. Y si yo no hacía determinadas cosas, ese mismo Jesús que a mí me habían dicho que me amaba tanto, me iba a castigar. Yo estuve viviendo en una religión a partir del año que me convertí, porque a partir del año aproximadamente, no te puedo ser muy exacto en las fechas, pero creo que a partir del año fue cuando me empezaron a decir, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, y me dijeron, tienes que dejar a tus amigos del mundo, tienes que abandonar a tus amigos del mundo. Es curioso que nosotros como creyentes que seguimos al amigo de pecadores, así es, yo tenga que abandonar a mis amigos pecadores. Es curioso que mi maestro, que fue llamado amigo de los pecadores, ahora a mí me exija que yo los abandone. Y empezaron a exigirme, yo no puedo escuchar música secular, yo no puedo ir al cine, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo no puedo hacer lo otro. Y hermano, fue tanta carga. Ya no solamente la ley de Moisés me estaba aplastando. Leyes de hombres, Juan. Las leyes puras de los hombres, las leyes de las denominaciones, las leyes de las organizaciones, y todo eso me empezó a aplastar. Y yo vivía en una religión, se me fue el gozo, se me fue la alegría, y ya poco a poco se me iban desgastando las ganas de seguir a Cristo. Porque ese Cristo que me presentaron lleno de amor, lleno de gracia, un Cristo que me amaba sin importar mis pecados, me amaba sin importar el pasado, ahora de repente me empiezan a decir que Él toma en cuenta los pecados que cometo, que si yo no participo en ciertas cosas, Dios me va a castigar, que Dios no está contento conmigo. ¿Tú te imaginas decir que alguien le diga a tu hija, tu padre no está contento contigo?
Sí. Sería un insulto, te estarían insultando a ti. Y hemos insultado al Padre, hemos insultado a Dios. Cuando nosotros hemos creído que nosotros podemos ganarnos su amor, hemos insultado a Dios. Cuando nosotros hemos creído que haciendo algo, Él nos va a bendecir. Porque si tú das el diezmo, Dios te va a bendecir. ¡Aleluya! Cumpliendo un mandamiento, y el resto no importa. No importa si no amas, no importa si no eres humilde. Con tal de que das el diezmo, te dicen, te prometen bendiciones. Así es. Es un insulto a nuestro Dios. Y fueron pasando los años y me empecé, como yo veía que algo faltaba en mi vida, me empecé a involucrar en las raíces hebreas, en el movimiento mesiánico. Uh-huh. Perdón que empecé... te interrumpa, Juan, que me has dado la libertad de hacerlo. Sí, claro. Está de moda eso, Juan, al no encontrar una respuesta en las denominaciones. Yo he visto aún parte de mis amigos, parte de la gente que yo conocí en la denominación tal vez pentecostés, que yo estuve por muchos años, he visto que han corrido hacia ese punto, hacia esa rama, por así decirlo. Yo digo hacia una fariseos, a una secta, yo puedo decirlo de esa manera, ¿no? Pero adelante, Juan. Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y empecé a involucrarme en el movimiento mesiánico. Y más o menos fue de la siguiente forma, porque fue de una forma muy interesante. Yo estaba con un hermano, con un amigo mío, y un hermano de la fe, y me dice que, bueno, si yo doy el diezmo, y yo siempre he dado el diezmo, si yo doy el diezmo, ¿por qué no guardo las otras leyes de la ley de Moisés? ¿Y es lógico? ¿Lógico? Es la correcto. Y a mí me dio un golpe ahí. A mí me dio el primer golpe. Sí, porque si yo diezmo, ¿por qué no guardo el sábado, verdad? Exactamente, correcto. y además, el sábado es el cuarto mandamiento. Exacto. Que todavía es más importante. Bueno, Juan, si tú estás diezmando, ¿y por qué no guardas el sábado? ¿Por qué no guardas otros mandamientos? Y eso me hizo dar vueltas a la cabeza. Pues es cierto, yo creo que debería guardar el Shabbat. Yo creo que debería empezar a estudiar otros mandamientos, porque a lo mejor yo me siento vacío o tengo inquietudes porque estoy desobedeciendo a Dios o estoy viviendo como me da la gana y no como el Eterno, como yo le llamaba en aquel entonces, el Eterno, como el Eterno me está pidiendo. Sí. Pero fíjate, ahora vamos a hacer aquí un paréntesis a mi testimonio. Te voy a explicar algo. Si a mí alguien me hubiese explicado el nuevo pacto bien, no habría caído en esa trampa. Por eso es tan importante hablar del nuevo pacto, hablar de la gracia de Dios, hablar del amor de Dios, hablar de la nueva vida en Cristo y hablar de las buenas noticias del Evangelio. Es súper importante que el creyente, una vez que conoce a Jesús, conozca todo esto. Un creyente, un recién convertido, lo primero que debería escuchar es el amor de Dios, la gracia de Dios, el nuevo pacto, la fe, este tipo de vida. Sí, fíjate, Juan, que mucha de la gente que ha llegado a la iglesia me dice, es que ahora no sé cómo compartir el evangelio con todo lo que me has dicho, porque yo lo compartía de una manera diferente, pero ahora entendiendo el nuevo pacto, entendiendo la gracia de Dios, cambia completamente el sermón, cambia el mensaje a nuestros amigos. Aleluya, sí a nuestros amigos. Entonces ha habido un shock, una revolución en su mente al respecto. Gloria a Dios. Esas son las revoluciones buenas, una revolución de la gracia. Así es. Claro, sí, claro, pero fíjate, si yo hubiese entendido en aquel entonces que he muerto a la ley de Moisés,
y esta es una clara enseñanza del apóstol Pablo. Hemos muerto a la ley de Moisés, no estamos bajo su jurisdicción. Y dice claramente, hemos muerto a la Torá. Total, ¿Verdad? es claro. Y, correcto, y nos dice claramente, hemos quedado libres de la ley. También nos dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. También nos dice que no estamos bajo ayo. Es decir, Pablo, nuestro hermano Pablo, como yo le llamo, nuestro hermano Pablo, de muchas formas creativas, nos dice una vez y otra vez, una vez y otra vez, que la ley, que no estamos bajo la ley, por tanto la ley no nos gobierna. ¿Ok? No estamos bajo esa jurisdicción. Si a mí alguien me hubiese dicho esto, no habría caído en la trampa de, oye, si estás dando el diezmo tienes que guardar el Shabbat. No habría caído en esa trampa. Pero yo caí en la trampa y empecé a involucrarme en el movimiento mesiánico. Una de las cosas que hice fue apuntarme a la yeshiva de Dan Ben Abraham, ¿vale? Dan Ben Abraham tiene una yeshiva y yo tenía que ir, yo creo que tenía que ir a Alicante, sí, era Alicante, que está a unos 400 kilómetros desde donde yo vivo. Y una vez, cada 2 meses, yo me hacía un recorrido de 400 kilómetros para ir a estudiar Torá. Pero no solamente la Torá, estudiaba judaísmo también. Y la verdad es que en un principio estaba muy contento. Cuando llegué a la yeshiva, lo primero que me hacen es darme una kipá y me ponen la kipá. Yo tengo barba, como los judíos que como guardan la ley, se deja la barba, como tú también, Josué. Judío, Juan, completamente. Tú también la llevas. Y mira, y como tengo muchas narices, ¿no? Así muchas narices. No, sí. Yo pensaba que era judío ya. Yo ya con las narices que tengo dije, yo ya soy judío. Y yo ya me veía con mi kipá, con mis narices, con mi barba, yo soy judío. Y empecé con mucha ilusión. Pero cuando empecé a darme cuenta lo que es la religión pura y dura, pero pura y dura, y empecé a ver la falta de gozo, la falta de alegría, la falta de espíritu en la comunidad mesiánica a la que yo empecé a asistir y en la que yo estudiaba con Dan Ben Abraham, yo empecé a darme cuenta de algo. La ley no es lo que yo buscaba. Yo pensaba que necesitaba cumplir más mandamientos. Y si yo cumplía más mandamientos, como que iba a sentir más a Dios, Dios se iba a manifestar más a mí, le iba a agradar, pero me di cuenta que estaba totalmente equivocado. Y fue cuando vi todos los mandamientos y cuando empecé a entender el antiguo pacto, fue cuando empecé a darme cuenta de la grandeza de Jesucristo. Así es. Fue cuando empecé a ver lo que nos dice la carta a los hebreos, la superioridad de Cristo sobre Abraham, sobre Moisés, sobre el templo, la superioridad del nuevo pacto y de la vida en Cristo. Y fue cuando tuve que dejar la yeshiva, ¿vale? Tuve que dejar la yeshiva. Muchos compañeros... Juan, perdón que te interrumpa, para los que no saben qué es eso, ¿puedes explicarlo? Sí, correcto. Okay, la yeshiva es la escuela donde se estudia la ley de Moisés y donde se estudia el judaísmo. Eso es lo que se llama yeshiva, ¿vale? Es ese lugar donde hay estudiantes discutiendo la ley y hablando de la ley. Okay. Bueno, pues ahí estaba yo, tuve que dejarla, tuve que abandonarla, porque empecé a descubrir, cuando dejé la yeshiva, también la dejé porque decían que Jesús no es Dios. Y para mí eso era muy importante en lo que es mi creencia. Para mí eso fue también lo que marcó que yo me separase de Dan Ben Abraham y de su yeshiva, ¿vale? Cuando me aparté de ellos, no me aparté del movimiento mesiánico, ¿vale? Yo seguía involucrado en el movimiento mesiánico
y empecé a estudiar hebreo. Empecé a estudiar hebreo y estuve 3 años aproximadamente estudiando hebreo con algunas profesoras de Israel, profesoras judías y profesoras de Israel, porque quería no ser engañado, porque el problema es que muchos rabinos, entre comillas rabinos, utilizando el hebreo, están manipulando y tergiversando el mensaje de la Escritura. Y yo no quería ser engañado. Por eso me metí también con el hebreo, por mi interés y también porque no quería ser engañado. Cuando pasaron unos años y empecé a ver la grandeza del nuevo pacto, la grandeza de Jesucristo, empecé a entender la gracia de Dios. Y en un principio me sentía muy perdido, porque decía, no tengo que hacer nada para que Dios me ame. Y es algo que yo, como religioso y protorá, yo venía de un contexto religioso, donde yo estaba involucrado en todos los ministerios, ahí estaba Juan. Y yo ayunaba, llegué a ayunar hasta 3 días seguidos. Yo era muy de religión, muy religioso. Y cuando empecé a entender la vida en abundancia que tenemos en Cristo, me quedé un poco descolocado. Cuando empecé a leer a nuestro hermano Pablo y empecé a entender lo que él enseñó de la ley, estaba descolocado, pero estaba contento. Y aunque no entendía todo lo que decía Pablo, porque no lo podía entender, todavía tenía los ojos de la ley, yo veía todo, yo leía todo a través de la ley. Hoy en día leo todo a través de la gracia. Y debemos leer la Biblia a través de los ojos de la cruz, a través de la gracia. Y yo la leía a través de la ley. Y yo pensaba que Pablo se le había ido la olla, como decimos en España, se te ha ido la olla, estás loco, se fue la olla. Acá se te fue la onda. Se te fue la olla, a Pablo se fue la olla, pero resulta que el maestro de Pablo fue el mismo Jesús que se aparece. El evangelio que yo predico no lo he recibido de ningún hombre. No lo he recibido de ningún hombre. Es. Y era mi evangelio. Ese era el evangelio que Pablo nos presenta. Y cuando echo la mira atrás, o sea, cuando echo la vista atrás, cuando miro hacia atrás, digo, esos momentos, esos primeros meses que yo experimenté cuando me convertí, eso fue, Josué, lo que yo comencé a vivir. Esa luna de miel que perdí, la recuperé. Gloria a Dios. Gracias porque a Dios. Empecé a entender el amor de Dios, la gracia de Dios, el nuevo pacto, y empecé a ver a nuestro Dios como Abba. Y Abba es papá, querido padre, papá. Yo había llamado muchas veces Señor, Dios, Señor, y me enfatizaban esos títulos. Es el Señor, Dios, y cuidado, teme, cuidado, con temor y temblor. ¡Temor y temblor! Y de repente empiezas a ver a un Dios que ama a los pecadores, a un Dios que come con los pecadores, a un Dios que justifica a los impíos. Y cuando empecé a ver todo esto, hermano, mi vida empezó a cambiar. Y empecé a vivir en la luna de miel. Hoy en día vivo en la luna de miel. Amén. Te estoy hablando del 2015. Amén. En el 2015 fue cuando yo empecé esta aventura de la gracia, este camino de la gracia, en el 2015. Y desde el 2015 estoy viviendo en una luna de miel. Gloria a Dios. Juan, esto me lleva a otra pregunta, que a lo mejor tal vez ibas para allá y yo te interrumpí, pero... No, estaba prácticamente acabado del testimonio. Perfecto. Para ti, ¿qué es vivir la vida en el Espíritu? Porque hay muchos, Juan, que no conciben vivir una vida sin la ley. De hecho, hay muchas personas que si le quitas los 10 mandamientos, dicen, bueno, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que seguir?
pero para ti, yo sé que a cada uno en particular el Espíritu Santo nos enseña a vivir la vida en el Espíritu, pero para ti, Juan, ¿qué es vivir esa vida en el Espíritu? Bueno, para mí la vida en el Espíritu sería lo contrario a una vida en la carne, ¿correcto? Es decir, si yo tengo que hacer y hacer y hacer para ganarme la bendición de Dios, o para ganarme la aprobación de Dios, o para ganarme algo de Dios, su amor, su gracia, su misericordia, para mí eso sería vivir en la carne. Y de hecho el apóstol Pablo nos dice que hay personas que quieren agradar a Dios en la carne. ¿Y cómo querían esas personas agradar a Dios? Bueno, pues como esta comida no la como, me visto de esta forma no me visto, voy al templo, ofrezco la ofrenda, misa, todo en la carne, todo con cosas. Y ahora el apóstol Pablo nos dice, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, la vida en el Espíritu, en primer lugar, es una vida guiada por el Espíritu Santo, no por la ley o por los mandamientos de la ley, porque eso sería agradar a Dios en la carne. Ahora nosotros vivimos en el Espíritu porque confiamos en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo está transformándonos, cambiándonos y llevándonos por los caminos que debemos ir. Es decir, yo no confío en mi capacidad para guardar la ley, porque soy débil, pero confío en el poder del Espíritu Santo para dirigirme por los caminos que debo andar, los caminos correctos, los caminos que Dios quiere que yo ande. No estoy confiando en mi capacidad para hacerlo, en mi fuerza, en mi poder, sino que es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo transformándome en la medida que yo estoy confiando en mi Señor Jesús y yo estoy unido como una rama que yo soy. En la medida que la rama está unida a la raíz, yo sé que voy a dar fruto, no por mí, no por mi fuerza, por mi carne, por el Espíritu que vive en mí, que me guía, me dirige, me habla, me consuela, me transforma y me ayuda. Es nuestro consolador, nuestro ayudador. Para mí esa es la vida en el Espíritu. Una vida, en primer lugar, también de fe. Una vida de fe, no una vida de obras. El justo por la fe vivirá. Una vida de reposo. Venid a mí los que estáis cargados. Yo estaba muy cargado. Yo estaba muy cargado de religiosidad, de mandamientos, de prohibiciones. Yo siempre decía, esto es tu voluntad, esto es de Dios, esto es tu voluntad. ¡Qué vida! Esa es una esclavitud. Esto es tu voluntad, esto es de Dios, esto es de... Sí. Y ahora vivo en reposo. Ahora vivo la gracia. Una de las cosas que hace es, te quita la careta. Quita nuestra careta. Quita nuestra hipocresía. A mí no me importa, Josué, que tú sepas mis debilidades. Claro. No las escondo. Soy débil. Tengo complejos también. Tengo temores también. Eso es lo que hace la gracia. Yo no te voy a decir, oh, yo soy Superman. Yo puedo volar. A mí la tentación no me afecta. El pecado no me afecta. Nada me afecta. Yo soy Superman. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso algunas personas quieren mantener esa imagen, pero es una imagen falsa. Es parte de lo que provoca el legalismo, las apariencias, ¿no, Juan? Claro, porque en el legalismo y la religión, mira, en la religión y en el legalismo debe haber mandamientos. ¿Y sabes por qué debe haber mandamientos? Porque ¿cómo me voy a comparar contigo si no hay mandamientos? Si no hay mandamientos, no me puedo comparar contigo. ¿Y qué es lo que hace el religioso? Ah, tú haces esto, yo no. Tú haces esto, yo no. Tú vas aquí, yo no. Tú bebes esto, yo no lo bebo. Tiene que haber mandamientos porque si no, no hay comparación. Y a los religiosos les encanta, cuando te están apuntando con el dedo, lo que están haciendo es ellos levantándose por encima de ti, aunque no lo quieran reconocer ni lo quieran decir. Pero eso es lo que hacemos cuando tú señalas a alguien con el dedo. Tú estás diciendo, yo soy mejor que ese, miradme a mí. Ese sí lo hace, pero yo no soy un ladrón, ese es el ladrón. Yo no soy como los demás hombres. Pero mira ese publicano, pecador. Yo no soy así. Y ese es el espíritu del religioso y del legalista. Ahora, el poder Juan, compararse. Ahora, Juan, muchas personas no entienden lo que es la vida del espíritu y me dicen, es que bajo lo que tú me dices,
ahorita, por ejemplo, si mucha gente te escuchara, diría, pero es que eso es algo subjetivo. El Espíritu Santo entonces es algo subjetivo, podría decirse, siento que me guía, siento que no me guía, etcétera, ¿no? Y yo les he comentado a estas personas, bueno, si tú crees que el Espíritu Santo es algo subjetivo, en realidad no tienes fe, no estás convencido Exacto, de que el Espíritu exacto, Santo está en tu vida. Y exacto, para mí totalmente. es una alerta así grandísima porque yo digo, entonces esta persona en realidad no ha nacido de nuevo, Juan, no tiene Claro, fe y no anda en camino de fe. Josué, creo que tu respuesta es totalmente correcta y es lo que tienes que decir. El Espíritu Santo no es que sea objetivo o subjetivo, es una persona que vive en nosotros y es una persona que nos habla. El que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Él es nuestro consolador. El Espíritu Santo es una realidad. No es por mi fuerza o poder, sino por tu Espíritu. Y es el Espíritu el que a nosotros nos está capacitando que caminemos en la voluntad de Dios. El Espíritu a mí no me va a llevar a robar. El Espíritu Santo no me va a llevar a matar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, ese amor que ha sido derramado a mí me lleva a amar. Y si yo amo a los demás, yo no les voy a robar, no les voy a mentir, no les voy a traicionar, no voy a codiciar sus mujeres o sus posesiones. Y esta es la vida en Cristo, esta es la vida en el nuevo pacto. No tenemos el mandamiento que diga, hey, no mates. Ah, yo no mato porque tengo un mandamiento. No, yo no mato porque amo a mi prójimo. Yo amo a mi prójimo. Y como amo a mi prójimo, no mato. Como amo a mi prójimo, no robo. Y el Espíritu Santo es el que me capacita y el que me da el poder para caminar en ese camino del amor, en ese camino de la gracia, donde ya no es mi vida girando en torno de los mandamientos. Mira, si a mí alguien me dice que, a ver, te quiero poner un ejemplo. Si alguien me dice a mí que yo puedo pegar a mi mujer o maltratar a mi mujer porque no hay mandamiento, yo no voy a matar, ni a maltratar, ni a pegar a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo la amo. Yo no necesito un mandamiento para portarme bien con mi propia esposa. Exacto. ¿Me comprendes? Entonces, yo no necesito un mandamiento para caminar en el camino de Dios, para hacer la voluntad de Dios. No necesito mandamientos. Es el Espíritu Santo que está en mí, el que me está capacitando a caminar en ese amor que hemos recibido. Y nosotros amamos porque hemos recibido el amor de Dios. Nosotros, como dice Pablo, hemos sido aceptados. Y como hemos sido aceptados, yo puedo aceptar a los demás con sus errores, con sus defectos, con sus pecados, con sus caídas. Puedo aceptar a los demás. Y esa es la vida en el Espíritu, la vida nueva en Cristo y una vida basada en el amor, una vida basada en la fe. Amén. Juan, me he encontrado también, no sé si te ha pasado, en la congregación, como somos una iglesia cristiana, normalmente a veces llega personas, aparte de gente nueva que no conoce de Cristo. Eso es muy bien, eso es muy bueno porque llegan a conocer el mensaje del nuevo pacto, que tú decías, bueno, si a mí me hubieran enseñado primero el nuevo pacto sería fabuloso, y eso está bien, pero han llegado a mi congregación personas que ya vienen con un trasfondo de otras iglesias evangélicas, pentecosteses, bautistas, en fin, que lo primero que llegan y me dicen, queremos servir, queremos hacer algo, porque no nos gusta estar quietos, no nos gusta Ya, estar estáticos, y era parte de lo que tú hablabas hace unos momentos, ¿no? totalmente. Entonces, Así es. ¿cómo te has enfrentado a esas cosas? ¿Cuál sería tu respuesta para ellos? Porque venimos arrastrando todo ese trasfondo del hacer, del hacer, del hacer, del hacer, del hacer, ¿no? Bueno, es algo muy curioso lo que me estás diciendo. Hay algo que, bueno, en primer lugar es comprender a estas personas, amar a estas personas, entender de dónde vienen, tener paciencia con estas personas. Eso es lo primero de nuestra parte, ¿vale? No, no molestarnos, no enfadarnos, no airarnos, es decir, amarlos como son y como vienen. Y una vez que vienen, pues solamente enseñarles poco a poco
enseñar de poco a poco lo que significa la vida en Cristo. Y una de las cosas que dice Jesús, que para mí es una de las cosas muy impresionantes, que a los oídos de los religiosos lo que voy a decir ahora mismo es un escándalo. Lo que voy a decir a los oídos de los legalistas religiosos es para tirarme piedras. En el nuevo pacto, Dios sirve al hombre. Jesús dice: yo no he venido a ser servido. Yo no he venido a ser servido. Yo he venido a servir. Amén. Y ese es el nuevo pacto. En el nuevo pacto, el hombre recibe la bendición gratuita, recibe la salvación gratuita, recibe el perdón de sus pecados gratuitamente, porque Dios ha venido a servirnos, ha venido a buscarnos, ha venido a sanarnos, a liberarnos, buenas noticias a los pobres, vista a los ciegos, libertad al oprimido. Y eso es lo que ha venido a darnos de una forma gratuita. Por tanto, tenemos que decir a estas personas, primeramente, déjate que tu Dios te sirva. Recibe lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Porque cuando una persona empieza a recibir lo que Dios le ha dado gratuitamente, empieza a dar. Pero cuando una persona empieza a dar de lo que ha recibido, ya no lo da por la mentalidad religiosa. Ha habido un cambio en él. Ahora quiere bendecir porque él ha sido bendecido. Ahora quiere amar porque él ha sido amado. Ahora queremos perdonar porque hemos sido perdonados. Ahora queremos dar buenas noticias porque a nosotros nos han dado buenas noticias. Y de lo que tengo te doy. Y eso surge de una forma natural con el tiempo. Por eso te he dicho la paciencia. La paciencia que tenemos que tener con este tipo de personas y enseñarles poco a poco. Y decir, vamos a estudiar junto la Escritura, vamos a ver lo que nuestro Dios nos ha dado. Y una vez que entendamos eso, vamos a hablar de otras cosas. Otras cosas más adelante. Claro. Pero de momento, enfatizamos que Dios ha venido, se ha hecho hombre, a servirnos. Yo no he venido a